Nunca imaginé que un simple sobre arrugado, olvidado en el cajón de su escritorio, pudiera derrumbar el mundo que yo creía seguro. Ese pedazo de papel contenía una verdad tan cruel que me obligó a mirarme en el espejo y decidir si era víctima o protagonista de mi propia vida. La tarde estaba tranquila, casi rutinaria. Había regresado temprano del trabajo y, mientras acomodaba unos documentos en el escritorio de Daniel, noté que un sobre blanco, doblado en las esquinas, sobresalía entre papeles desordenados. No soy curiosa por naturaleza, pero aquel detalle me llamó como un imán. El sobre no tenía remitente ni sello, como si hubiese sido entregado en mano. Mi corazón latía con fuerza. Dudé varios minutos antes de abrirlo, luchando entre la confianza que decía tener en él y esa intuición que me quemaba el pecho. Finalmente, con manos temblorosas, rompí el borde sellado. Dentro encontré unas hojas impresas, acompañadas de una nota escrita con tinta azul: gracias por la última noche. Nunca olvidaré lo que compartimos. Ojalá puedas decidirte pronto. El aire se me escapó de los pulmones. Leí y releí cada palabra, intentando convencerme de que era un malentendido, una broma cruel o un error de destinatario. Pero la caligrafía femenina era clara, delicada, íntima. Las frases no dejaban margen a la imaginación. Era una carta de amor. Dirigida a mi pareja. Me quedé sentada, con el sobre en la mano, mientras mi mente viajaba por cada recuerdo de los últimos meses, sus llegadas tarde, las llamadas que nunca podía contestar frente a mí, las excusas de cansancio. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas oscuro. La puerta principal se abrió de repente. Daniel había vuelto. Corrí a guardar el sobre, con el corazón desbocado, preguntándome si debía enfrentarlo en ese mismo instante o esperar a entender más. Esa noche apenas pude mirarlo a los ojos, porque lo único que escuchaba en mi mente era aquella frase escrita: la última noche. El sobre se había convertido en un secreto ardiente entre mis manos. Y yo sabía que al día siguiente no podría seguir fingiendo. La verdadera pregunta era: ¿estaba lista para descubrir hasta dónde llegaba su traición? Dormí apenas unas horas. Me levanté antes de que Daniel despertara y observé su rostro mientras dormía plácidamente, como si nada pesara en su conciencia. Una parte de mí deseaba creer que la nota no significaba lo que parecía, pero otra me gritaba que solo era la punta del iceberg. Decidí actuar con cautela. Guardé el sobre en mi bolso, como prueba, y pasé el día observando cada gesto suyo con nuevos ojos. Noté cómo sonreía cuando revisaba el teléfono, cómo se apartaba para contestar llamadas cortas, cómo evitaba darme detalles de su jornada. ¿Era eso normal y yo recién lo veía, o había aprendido a ignorar señales por miedo a perderlo, a la hora del almuerzo? Me armé de valor para tantear terreno. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté, intentando sonar casual. Él apenas levantó la vista de la pantalla. Sí, lo de siempre, nada interesante, nada interesante. Mientras en mi bolso ardía una carta que decía lo contrario, ese contraste me destrozaba. En el espejo del baño, más tarde, me encontré hablando conmigo misma. ¿Por qué dudas? ¿Por qué proteges a quien te oculta cosas? Sentí que estaba traicionándome a mí misma al callar. La tensión creció hasta la noche. Daniel notó mi frialdad y quiso abrazarme, pero yo di un paso atrás. Él frunció el ceño, confundido. Yo solo respondí con un gesto evasivo. Mientras mi garganta se cerraba con palabras que aún no podía pronunciar, me repetía que debía tener más pruebas, que un solo sobre no bastaba para destruir una relación de años. Y sin embargo, mi instinto me susurraba que, si buscaba más, hallaría un dolor aún mayor. Al apagar la luz, juré que al día siguiente empezaría a investigar, aunque eso significara descubrir una verdad que podría romper mi vida en dos. El amanecer trajo consigo un nudo en el estómago. Mientras Daniel se duchaba,
Tomé su teléfono con manos temblorosas. No tenía clave, lo que siempre había sido símbolo de confianza. O quizá de exceso de seguridad. Revisé sus chats, la mayoría eran conversaciones laborales, triviales, sin señales de algo sospechoso. Pero en una carpeta de fotos ocultas, encontré imágenes de lugares que jamás visitamos juntos, restaurantes, paisajes nocturnos, copas de vino en 2 manos. Había un patrón en las fechas. Coincidían con días en los que me había dicho que debía trabajar hasta tarde. El golpe fue brutal, porque esas noches yo lo esperaba con la cena servida, convencida de que estaba agotado por cumplir su deber. El agua de la ducha cesó de pronto y el pánico me obligó a guardar todo en segundos. Cuando salió, sonrió y dijo: «Hoy podríamos cenar fuera, ¿te parece?». Asentí en silencio, con la mente ardiendo. Esa invitación sonaba a intento de compensar culpas, y me dolía aceptar que mi intuición tenía razón. Decidí seguir el juego, observando cada detalle de su comportamiento. En la cena se mostró atento, incluso cariñoso, como si quisiera convencerme de algo. Yo fingí normalidad, pero dentro de mí crecía una certeza. Debía descubrir quién estaba al otro lado de esa carta. Esa noche, mientras él dormía, redacté un plan. Al día siguiente, buscaría pistas más concretas. Aunque el precio fuera enfrentar la verdad sin retorno, la pregunta que me atormentaba era simple: ¿estaba preparada para ver el rostro de la mujer que compartía mi vida en secreto? Al llegar al trabajo, no pude concentrarme. El sobre permanecía oculto en mi bolso, como un recordatorio punzante. Lo revisé una vez más, buscando algo que la primera lectura no me hubiera revelado. Fue entonces cuando noté un pequeño logotipo impreso en la parte inferior de la hoja, un restaurante elegante del centro de la ciudad. Recordé que Daniel había mencionado reuniones en esa zona, pero jamás me llevó allí. Tomé la decisión de ir después de la oficina. Necesitaba comprobar si alguien recordaba a mi pareja en ese lugar. Esa tarde, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entré en el restaurante. El ambiente era sofisticado, con luces tenues y música suave. Una camarera se acercó con una sonrisa. «Mesa para una, no, gracias. Solo quería preguntar». Con frecuencia viene un hombre de cabello castaño, ojos claros, que suele usar traje gris. La mujer me observó, dudando, y luego asintió discretamente. «Sí, suele venir. Pero siempre acompañado de una mujer de cabello oscuro. Parecen muy unidos». Sentí como las piernas me temblaban. Agradecí rápidamente y salí al aire frío de la calle, con la certeza de que mi mundo se resquebrajaba. En el camino de regreso, comprendí que ya no era cuestión de sospechas. Había testigos. Había lugares compartidos que no incluían mi presencia. Mientras caminaba sola, me hice la promesa de que, al día siguiente, seguiría sus pasos hasta descubrir la verdad completa. La noche sería larga, porque en mi mente no dejaba de repetirse una sola imagen: Daniel, sonriendo con otra mujer en el mismo restaurante donde yo acababa de estar. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Decidí salir más tarde de casa, fingiendo una reunión en la oficina. Lo vi salir con prisa, el mismo traje gris, el mismo maletín. Llamé a un taxi y pedí al conductor que lo siguiera a distancia. Mi corazón golpeaba en cada semáforo. Daniel se detuvo en un café discreto, en una zona tranquila de la ciudad. Observé desde lejos cómo se reunía con una mujer de cabello oscuro, exactamente como había descrito la camarera. Reían, se inclinaban para hablar en voz baja, y en un momento ella tomó su mano con naturalidad, como si esa complicidad llevara tiempo. Quise correr hacia ellos y gritar, pero me contuve. Necesitaba pruebas más allá de mi dolor. Saqué mi celular y capturé algunas fotos desde el taxi, con las manos sudorosas. Cuando Daniel se marchó, ella permaneció allí un rato, revisando su teléfono. Yo me acerqué con un nudo en la garganta,
fingiendo ser una clienta más. La vi de cerca, joven, elegante, con una seguridad que me atravesó como una daga. Salí del café sin atreverme a hablarle. Tenía la prueba que necesitaba, pero también la certeza de que enfrentarlo sería abrir una herida imposible de cerrar. Esa noche, mientras él me decía que estaba agotado por otra reunión, yo lo miraba en silencio, con las imágenes ardiendo en mi mente. Sabía que el momento de la confrontación se acercaba. La tensión ya era insoportable. Durante la cena, mientras él hablaba de su día, lo interrumpí de golpe. ¿Quién es ella? Daniel. Su tenedor cayó sobre el plato. Su mirada se endureció al instante. ¿De qué hablas? Saqué el sobre del bolso y lo coloqué sobre la mesa. De esto. Y también de las fotos que tengo. El silencio fue brutal. Después, un suspiro pesado. No quería saberlo, murmuró, bajando la mirada. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. La verdad siempre se sabe. Entonces lo admitió. Dijo que llevaba meses viendo a esa mujer, que se había confundido, que no sabía cómo detenerlo sin lastimarme. Sus palabras eran como cuchillas. Porque cada excusa sonaba vacía, y lo que más me dolía no era su traición, sino la facilidad con la que había mentido durante tanto tiempo. ¿La amas? Pregunté con voz rota. Él guardó silencio. Y ese silencio fue la respuesta más cruel que pude recibir. Me levanté de la mesa con una decisión. No sería yo quien pidiera explicaciones a medias. Él había elegido su camino. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en mundos distintos. Y yo supe que el mío ya no podía incluirlo. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y tristeza. A veces lloraba en silencio, otras escribía en un cuaderno todo lo que sentía, como si al ponerlo en palabras pudiera arrancarme el dolor. Daniel intentó hablarme varias veces, pero yo lo evadía. No tenía fuerzas para escuchar más mentiras. Mis amigas notaron mi cambio de ánimo. Una tarde, una de ellas me dijo, lo que callas te está consumiendo. Tienes que decidir qué quieres para ti. Sus palabras me golpearon. Comprendí que, al quedarme en silencio, estaba permitiendo que su traición definiera mi vida. Necesitaba tomar una decisión, aunque me aterrara enfrentar la soledad. Finalmente, una noche, le pedí que se fuera de casa. No hubo gritos, solo lágrimas contenidas y una puerta que se cerró con un sonido definitivo. El vacío que quedó fue enorme, pero dentro de mí empezó a nacer algo distinto, una fuerza que jamás pensé tener. Sabía que mi historia no terminaba allí. Estaba apenas empezando a descubrir quién era yo sin él. Al principio, la soledad era insoportable. Cada rincón de la casa tenía recuerdos de Daniel, su taza en la cocina, sus libros en la estantería, su perfume impregnado en las sábanas. Pero día a día, fui reemplazando su presencia por la mía. Pinté una pared de otro color, cambié muebles de lugar, doné objetos que solo me recordaban su ausencia. Comencé a salir sola, a caminar por parques, a leer en cafés sin sentirme observada. Descubrí que había olvidado cosas simples que me hacían feliz, escuchar música en voz alta, cocinar sin reloj, reír con amigas hasta la madrugada. No todo fue fácil. Hubo noches de lágrimas intensas y de preguntas sin respuesta. Pero en cada amanecer me repetía, no me destruiré por alguien que no supo elegirme. Con el tiempo, comprendí que el sobre que me había roto también me estaba reconstruyendo, y aunque aún dolía, empecé a sentir que algo nuevo estaba germinando en mi libertad. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. Era de la mujer con la que Daniel me había engañado. Decía que necesitaba hablar conmigo. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Nos encontramos en un café. Ella se presentó con voz serena. Sé que no tienes razones para escucharme, pero quiero aclarar que yo no sabía que estabas en su vida. Su versión era diferente. Daniel le había asegurado que estaba soltero, que su relación conmigo había terminado hacía tiempo. Ella también había sido engañada. Esa revelación me sorprendió.
No era mi enemiga, sino otra víctima de sus mentiras. Hablamos largo rato, compartiendo piezas de un rompecabezas doloroso. Al final, me abrazó y me dijo: no dejes que alguien así te haga sentir menos de lo que eres. Aquella conversación me dio una paz inesperada. Comprendí que la traición decía más de él que de nosotras. Salí de ese café más ligera, con la certeza de que lo que había perdido no era amor verdadero, sino una ilusión rota. El tiempo hizo su trabajo. Las heridas no desaparecieron de un día para otro, pero se transformaron en cicatrices que me recuerdan lo fuerte que puedo ser. Aprendí a valorar mi silencio, a escuchar mi intuición, sobre todo, a elegir mi dignidad por encima de cualquier promesa vacía. Hoy, al mirar atrás, entiendo que aquel sobre no fue el fin de mi vida, sino el inicio de una versión más auténtica de mí misma. Me enseñó que el dolor puede ser maestro y que, incluso en medio de la traición más dura, se puede encontrar un camino hacia la libertad. La moraleja que guardo es clara: nunca ignores tu intuición, porque muchas veces es la voz más sincera que tenemos. Y recuerda que la traición de otros no define tu valor, sino la oportunidad de redescubrirte. El sobre que ocultaba su traición también contenía, sin saberlo, la llave de mi renacimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas. Cada semana encontrarás nuevas historias que pueden cambiar tu vida.